Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Nos volvemos a ver por medio de estas plataformas virtuales, pero bueno, cada vez falta menos para que nos veamos físicamente. Em, para empezar este video, lo que había pensado es hacer un pequeño repasito de las cosas que estuvimos viendo en la primera mitad del año y agregar un temita más para, bueno, empezar despacito a seguir este tránsito educativo. Entonces, como pudieron ver por ahí, yo tengo en mi mapa, en mi mano tenía, perdón, un mapa. Entonces vamos a empezar repasando algunas cositas que habíamos visto que son muy necesarias para poder entender las cosas que vamos a ver ahora. Recuerden que habíamos dicho que había, en un primer lugar, distintos tipos de mapa. Este mapa que tenemos acá, que yo les muestro acá, es un mapa físico. ¿Se acuerdan? El mapa físico era el que me mostraba los relieves, las alturas que había, los distintos tipos de altura. Como pueden ver, bueno, también podemos aprovechar y repasar los continentes. Recuerdan, tenemos América, tenemos África, Europa, al norte de África. Tenemos este continente grande que está acá, que es Asia. Y abajo, chiquitito ahí abajo, que son distintas islas, tenemos a Oceanía. Recuerdan que el mapa físico nos mostraba las distintas alturas, como dijimos. El color más marrón, el color más oscuro, el color más marrón, nos muestra las cadenas montañosas, nos muestra los distintos tipos de montañas. Por ejemplo, si venimos a Sudamérica, donde estamos nosotros, podemos ver en este color marrón más oscuro, por ejemplo, la cordillera de los Andes. Todo este color marrón oscuro es una zona muy elevada, muy alta, en donde hay muchas montañas que nos indica dónde está la cordillera de los Andes. Recuerden que los lugares que están en un color más amarillo significa que son mesetas, y después tenemos los colores con verde claro, verde clarito, que son las llanuras, es decir, los niveles que están, o las tierras que están al mismo nivel del mar. Recuerden que otro tipo de mapa que habíamos visto es el mapa político. El mapa político nos muestra las divisiones entre los distintos países. Por ejemplo, podemos ver Argentina, se ve bien en la imagen, sí, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú. Tenemos los distintos tipos de países. Este mapa, el político, no lo vamos a utilizar mucho ahora, porque las fronteras políticas, los límites de hasta dónde llega un país y hasta dónde no llega, dependen de un montón de cuestiones. No son límites naturales, sino que son límites que los crea el propio ser humano, los crean las personas. Y para crear esos límites tuvieron que pasar un montón de procesos históricos para poder comprenderlos. El mundo no siempre fue así, chicos. El mundo no siempre tuvo esta misma división política. No siempre existieron los países, no siempre existieron esta disposición de los países en el mundo. Sino que estos límites, la creación de los distintos países, se fueron creando a lo largo de la historia. Lo que sí, y ustedes ya lo estudiaron, desde hace muchísimo tiempo, desde que llegó el ser humano a este planeta, desde que aparecieron los primeros homínidos, el mundo sí es más o menos a grandes rasgos bastante similar a esto. Desde hace 40 millones de años hasta hoy en día. Tiene ciertas modificaciones, lo estuvimos viendo en la parte de geografía, pero a grandes rasgos las características generales son similares y se mantienen casi exactamente igual con respecto a este mapa físico. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Lo importante es que en esta segunda mitad del año lo que vamos a utilizar más es este mapa físico para ubicarnos mejor, y vamos a ver distintos mapas de distintas regiones según lo que vayamos estudiando. Por ejemplo, este año nos va a tocar estudiar Egipto, que se encuentra en el noreste de África. Nos va a tocar estudiar toda la región del Tigris y el Éufrates, lo que se llama la medialuna fértil. Las regiones de Siria, de Palestina. Nos va a tocar estudiar los griegos, los romanos que se encontraban en el Mediterráneo. Este año nos va a tocar estudiar las regiones de lo que se llama las civilizaciones que rodean al mar Mediterráneo. Por eso vamos a ver algunos mapas, o bastantes mapas, utilizarlos de esta región del mundo. Igual eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, después de hacer ese pequeño repaso, nos toca repasar las primeras cosas que habíamos visto de historia en la primera mitad del año. Recuerdan que lo primero que habíamos analizado era los tipos de sociedades nómades. ¿Qué significaba ser una sociedad nómade? Nómades, recuerden que eran el conjunto de personas que no se quedaban en un solo lugar, que no vivían quietitos en un lugar, sino que vivían desplazándose de un lugar hacia otro. ¿Y por qué se desplazaban? Se desplazaban buscando distintos tipos de recursos. Recuerden que eran personas que no tenían casas, sino que tenían toldos, tenían lo que nosotros consideraríamos carpas hoy en día, o si no, vivían en cuevas.
Entonces se quedaban en un lugar hasta que comían todo lo que había en ese lugar. Recuerdan que eran cazadores y recolectores, es decir, cazaban animales y recolectaban frutos, recolectaban frutas, verduras, plantas, distintos tipos de plantas comestibles, y una vez que se comían todo lo que estaba en esa zona, agarraban todas sus casitas y se mudaban todos hacia otro lugar. Cuando llegaban a ese otro lugar, se comían todo lo que estaba ahí y se iban de nuevo hacia otro lugar. Y así constantemente, se iban moviendo siempre de un lugar hacia el otro. Eso es lo que se llamaban las sociedades nómades. Ahora, ese moverse de un lugar a otro, ese moverse, y acá vamos con el tema nuevo, así que acá presten principal atención. Ese moverse de un lugar a otro hizo que no siempre estén dando vueltas como en una calecita, siempre en el mismo lugar, sino que se empezaron a desplazar y empezaron a migrar y se fueron muy lejos, bastante lejos, recontra lejos se fueron y llegaron, por ejemplo, a un nuevo continente llamado América. Vamos a estudiar ahora cómo fue ese proceso, cómo se fueron desplazando las personas, los seres humanos, hasta llegar a América. Recuerdan que nosotros habíamos estudiado, los primeros Australopithecus habían aparecido en África. Todos los seres humanos, yo se los había dicho anteriormente, todos los seres humanos descendemos de África. Los primeros homínidos aparecieron en África. Entonces empezaron a crecer, a reproducirse en África. Entonces siempre se desplazaban alrededor de África. Llegó un momento en donde los seres humanos empezaron a crecer y cada vez había más, cada vez había más, cada vez había más. Entonces necesitaban más espacio. Como necesitaban más espacios porque necesitaban más recursos, empezaron a irse hacia distintos lados. Entonces, del continente africano, y acá prestemos principal atención, del continente africano migraron hacia Europa, este pequeño continente que está acá arriba en el norte de África. Migraron a Europa, desde Europa siguieron buscando más comida, más recursos, más lugares, y empezaron a caminar y empezaron a mirar hacia este gran continente que está hacia el este, que es Asia. Entonces empezaron a poblar todo este gigante continente. Después también se desplazaron hacia el sur, también empezaron a poblar Oceanía, y llegó un momento en donde, fíjense, y acá yo tengo este mapa a propósito, fíjense, imagínense si ustedes estuvieran caminando, ¿no? Si ustedes están caminando con su familia, buscando animalitos, buscando recursos para comer, y se empiezan a desplazar, y se desplazan cada vez más para acá, 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 y llega un momento que llegan acá. ¿Y qué pasa cuando llegan ahí a la orilla? Recuerden que nosotros lo estudiamos, que el mundo no es plano, sino que, y acá tengo la ayuda de un pequeño amigo, sino que el mundo es redondo. El mundo es redondo. Entonces, recuerden que nunca te vas a quedar sin territorio, porque vas a caminar siempre en una esfera, entonces vas a seguir caminando, 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 y siempre va a haber un poquito más. ¿Es siempre lo mismo? Sí, exactamente. Pero en ningún momento vas a encontrar un precipicio en donde te caes y no podés caminar más. Entonces, fíjense, esta es una esfera bastante chiquitita. Vamos a intentar poder explicar de qué manera se pobló América. Ya vamos a volver a mi pequeño amigo, mi pequeña tierrita. Pero antes de esto, fíjense en el mapa. ¿Por qué les muestro el mapa? Porque se ve mejor. Ya vamos a volver a la Tierra. En el mapa, fíjense qué pasa con el continente americano. Fíjense en el mapa suyo, en el que tienen ustedes. América está completamente rodeada de agua. América es un continente gigante, es un continente enorme, pero está completamente rodeado de agua. ¿Yo puedo venir caminando hasta América? No puedo ir caminando. Porque si está completamente rodeado de agua, yo tengo que nadar en algún momento. O me tengo que construir un bote, porque es mucho agua, no llego nadando. Me tengo que construir un bote, un barco, algo. O bueno, ahora tenemos la tecnología por el avión, podemos venir volando. Pero en ese momento no existían los aviones. Entonces no se puede llegar caminando hasta América. Eso es ahora. Eso es ahora. Anteriormente, recuerden, la Tierra era más fría. Acá presten atención con respecto a esto. La temperatura de la Tierra era más fría. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los mamuts? Que yo les había dicho que los mamuts... Habíamos hablado también de la teoría de la evolución. Que yo les había dicho que los mamuts tienen mucho pelaje. Son un animal muy peludo. Y eso hace que las temperaturas frías lo favorezcan. Porque tienen mucho pelo, entonces no siente el frío. Ahora, si yo pongo un mamut en el medio de un desierto donde hace 40 grados centígrados, el pobre bicho se me muere. Porque se muere de calor, literalmente. Se muere, fallece, su corazón deja de latir. ¡Pum! ¡Chau! Se fue. Entonces,
cuando la temperatura de la Tierra era más baja, creo que yo se los había dicho, les había hablado de la película La Era de Hielo. No sé si alguno la pudo ver. Es una película pensada para chicos más o menos de su edad, bastante recomendable. En la Era de Hielos, ¿se acuerdan qué pasaba con los mamuts? ¿Había muchos mamuts? No había muchos. Se estaban extinguiendo, quedaban poquitos mamuts. ¿Y por qué se estaban extinguiendo los mamuts? Porque lo que sucedió en la Tierra en ese momento fue lo que se llamó la glaciación. La glaciación es un proceso en el cual la Tierra se calentó, la temperatura de la Tierra se elevó. En toda la Tierra empezó a haber más calor. Y como empezó a haber más calor en toda la Tierra, los animales que estaban más adaptados a soportar ese calor fueron los que sobrevivieron. Y los animales que tenían mucho pelaje, los animales muy grandes o muy peludos como el mamut, no se pudieron adaptar a ese nuevo cambio de clima, entonces se terminaron extinguiendo. ¿Por qué les explico todo esto? Y acá donde viene lo más importante. Porque hubo un momento antes de esta glaciación, antes que exista esta última glaciación, estamos hablando aproximadamente 40.000 o 50.000 años antes del presente, cuando los seres humanos poblamos América. Asia y América no estaban divididas. Fíjense, yo acá tengo la esfera de la Tierra. Vamos a repasar el caminito que hicieron los seres humanos. Habíamos empezado en África, de África pasamos a Europa, empezamos a caminar por Europa, empezamos a poblar Asia, y después de Asia, fíjense, si seguimos con la Tierra, nos encontramos con América. Ahora, fíjense lo que pasa acá. Entre Asia y América, este país que está acá de color medio cremita, color medio naranja, es Rusia. Entre Rusia y este país de colorcito verde, que es una parte de Estados Unidos, que se la compró a Rusia en un momento, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Fíjense, entre Rusia y Estados Unidos hay agua, ¿se entiende ahí? Un pedazo de agua. Yo no puedo ir caminando desde Rusia hasta Estados Unidos, desde Rusia hasta Alaska, porque tengo agua en el medio. Antes de esta glaciación, cuando la temperatura de la Tierra era más fría, no había agua, sino que había un puente de hielo. Como por ejemplo, doy vuelta al mundo, fíjense, la Antártida, bueno, acá tiene un agujero, ¿no? La Antártida no tiene este agujero. Pero bueno, en la Antártida, fíjense, todo esto que tenemos acá son todos cascotes de hielo. Es hielo puro que está desde hace muchísimo tiempo. Bueno, hubo un momento cuando el ser humano empezó a poblar Asia, que había un puente de hielo acá, en esta parte de agua. Esta parte de agua se llama el Estrecho de Bering, lo van a poder leer en el libro. Entonces, cuando en esta parte de la Tierra había un puente de hielo, lo que hicieron los seres humanos venían caminando, llegó un momento, se encontraron con el puente de hielo, ellos no sabían que era un puente de hielo, entonces siguieron caminando lo más tranquilos, siguieron caminando lo más pancho, sin ningún problema, y empezaron a caminar, y de repente, ¿en dónde entraron? Entraron en América. Obviamente ellos no sabían que estaban llegando a otro lugar, para ellos era exactamente el mismo lugar, era un lugar bastante parecido. Entonces entraron en América y desde el norte de América se empezaron a desplazar cada vez más hacia el sur. Empezaron a poblar Canadá, Estados Unidos, México, y se empezaron a desplazar cada vez más hacia el sur, y llegaron hasta lo que hoy en día es Argentina, hasta Sudamérica. ¿Qué fue lo que pasó? Después de este cruce, del cruce por el Estrecho de Bering, llegó un momento donde se dio esta glaciación, en donde se derritieron estos hielos. Son aproximadamente, no quiero mentirle con las fechas, pero son aproximadamente entre, no recuerdo si 15.000 o 20.000 años antes del presente. ¿Qué pasó? Se calentó la temperatura de la Tierra. ¿Y qué pasó con ese puente de hielo? Se derritió. Entonces, cuando se derritió ese puente de hielo, quedó por primera vez este estrecho llamado el Estrecho de Bering. Entonces, una vez que los seres humanos pasamos para el lado de América, se derritió el puente de hielo y ya no podían volver para Asia y para el anterior lugar donde estaban. Entonces se empezaron a desplazar por América y siguieron su camino por América. Más adelante vamos a estudiar un poquito cómo era la forma de vida de estos primeros seres humanos que llegaron a América.